Buenos días a todos, yo soy el doctor Gustavo Staffieri. El tema que me asignaron es ¿cuándo sospechar hipertensión arterial secundaria? Todos tenemos en claro que cuando estamos ante un paciente con hipertensión arterial, evaluándola en el consultorio, tenemos tres grandes premisas. Uno es detectar o confirmar la presencia de la misma a través de las diferentes formas de toma de la presión arterial, sea en consultorio o fuera del mismo. Otro es establecer cuál es el riesgo cardiovascular global del paciente, evaluando los factores de riesgo, si presenta o no daño de órgano blanco y cuáles son sus condiciones clínicas asociadas y modificadores de riesgo. Y por último, y en algunos pacientes, identificar posibles causas de hipertensión secundaria. Definimos a la hipertensión secundaria como aquella debido a la cual se debe a una causa identificable que puede tratarse con una intervención específica. Para ello es importante tener un alto índice de sospecha de la misma. Su detección temprana puede hacer que al tratarla podamos revertir la condición de hipertensión arterial, sabiendo que en algún grupo de pacientes, sobre todo en pacientes mayores, tenemos una menor probabilidad curativa, ya que el haber presentado hipertensión durante un largo periodo lleva a daño vascular, remodelado vascular y de otros órganos que van a mantener la presión arterial elevada a pesar de haber corregido la causa identificable. Pero tenemos que tener en claro que la intervención dirigida a eliminar la causa sigue siendo importante para evitar la evolución del daño de órgano blanco y lograr el mejor control de la presión arterial con menos drogas. Pero entonces, siempre que estamos ante un paciente hipertenso, nos planteamos distintos interrogantes. Estamos ante un paciente con hipertensión esencial. ¿Debemos sospechar en todos hipertensión secundaria o solo plantear la presencia de hipertensión secundaria en los hipertensos que no logramos controlar? Pero siempre que doy estas charlas, una de las interrogantes, bueno, ¿cómo nos está yendo en nuestro país? ¿Es frecuente que nos encontremos con hipertensos no controlados en el consultorio? Y acá les traigo los registros Renata 1 y Renata 2. Estos fueron registros que se hicieron casi con 10 años de diferencia. Y veamos que a pesar de el tiempo y lo que hoy conocemos y las herramientas que tenemos para el manejo de la presión arterial, seguimos teniendo que 1 de cada 3 hipertensos desconoce su condición de hipertenso y solo 1 de cada 4 hipertensos está bien controlado. Acá les traigo algunos datos de la campaña Conoce y Controla. Esta fue la que se realizó en el año 2019. Esta es una campaña que organizó la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que la viene realizando durante todos los años. Después tuvimos un periodo en el que se hizo de forma virtual debido a la pandemia. En este año se tomaron más de 85.000 registros de presión arterial, de los cuales la mitad de los pacientes estaban hipertensos al momento de la toma. Gran parte de ellos, el 73%, sabían que eran hipertensos, pero a pesar de que un alto porcentaje, el 97%, estaban tomando medicación para su presión arterial, solamente la mitad de ellos estaba controlado. Ese mismo año, en la ciudad de Rosario, la Asociación de Hipertensión Arterial realizó en el contexto de la misma campaña un acuerdo con la municipalidad donde pusieron distintos gazebos en los distritos y tomaron más de 3.000 registros. Y fíjense que los resultados son algo más desalentadores que los que presentaron a nivel nacional. La mitad de las personas que tomaron la presión estaban hipertensos, pero sorprendentemente tuvimos un alto porcentaje, un 62%, que desconocía su condición de hipertenso. Del 37% de que estaban hipertensos y sabían que eran hipertensos, solamente el 50% estaban controlados. Entonces no es tan poco frecuente encontrarnos con hipertensos no controlados. Pero si vamos a ver a las incidencias de hipertensión secundaria, podemos ver que la realidad, la gran mayoría de los pacientes hipertensos
son hipertensos esenciales. Veamos que la prevalencia de hipertensión arterial en la población general no lleva más de un 15%. La enorme mayoría de los hipertensos en población general que podemos ver en el consultorio son todos hipertensos esenciales. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo aproximamos o cuándo vamos a estudiar a los hipertensos para saber si estamos ante un paciente con hipertensión secundaria o no? Y para eso usamos este clásico trípode basado en la anamnesis, el examen físico y algunos estudios de rutina. Como podemos ver en la anamnesis, no solo vamos a ver cuáles son las cifras de presión arterial, sino que también nos interesa la edad, ya que podemos sospechar hipertensión secundaria y es algo más frecuente en pacientes más jóvenes y ahora vamos a ver un poco el tema de la edad. Preguntar sobre las características de la presión arterial, si presenta el paciente crisis hipertensivas con algunos síntomas como palidez, piloerección, cefaleas, dolor abdominal, si el paciente presenta hipertensión arterial maligna, definida como el paciente con hipertensión severa, retinopatía, deterioro de la función renal, si presenta antecedentes familiares de síndromes endocrinos como los síndromes de neoplasia endocrina múltiples, el von Hippel-Lindau, que nos van a hacer sospechar en un feocromocitoma, preguntar al paciente y a los convivientes sobre si ronca y si presenta apneas del sueño, el inicio de las cifras de presión arterial, si han iniciado en forma muy abrupta o si eran pacientes que venían controlados y de golpe se transforman en hipertensos de muy difícil manejo, interrogar y dirigir el interrogatorio hacia el consumo de drogas, sea tanto lícitas como ilícitas. Como dijimos, la edad es un factor importante no solo ante la sospecha de hipertensión secundaria, sino que nos va a orientar a qué causas podemos buscar. Sabemos que en chicos en edades pediátricas, menos de 12 años, ahí sí la prevalencia de hipertensión secundaria es muy alta y tenemos que siempre buscar causas de enfermedad renal parenquimatosa, la coartación de aorta y las causas genéticas son muy importantes. En pacientes entre 12 y 18 años ya la prevalencia se hace casi similar a la de la población general, pero en ese grupo de pacientes tenemos que seguir sospechando como causa renal la hipertensión secundaria, la fibrodisplasia de las arterias renales, sobre todo en las mujeres. Las causas genéticas todavía siguen siendo una entidad a tener en cuenta. En pacientes entre 40 y 65 años ya empiezan a aparecer como causa de hipertensión secundaria las causas endócrinas, el hiperaldosteronismo, el Cushing, el feocromocitoma, la enfermedad renal que va a estar en todos los grupos etarios y empiezan a aparecer la enfermedad vasculorenal aterosclerótica y también la apnea obstructiva del sueño. Y en los pacientes más añosos, la enfermedad renal vasculorenal aterosclerótica es una entidad bastante frecuente, sobre todo en pacientes panvasculares, y además las enfermedades tiroideas no dejan de ser una causa que tenemos que estudiar. Con respecto al examen físico, no solo vamos a ver el hábito del paciente, es decir, el peso, cuál es la talla, el índice de masa corporal, sino también medir el perímetro de cuello y de cintura, presencia de macroglosio, desviaciones del tabique nasal que nos van a hacer sospechar en síndrome de apnea obstructiva del sueño, evaluar si el paciente presenta palidez terrosa cutánea con edema periorbitario y un aliento urémico que nos van a hacer pensar en enfermedad renal parenquimatosa, la presencia obviamente de exoftalmio con piel sudorosa y caliente, junto con taquicardia, pérdida de peso, nos van a hacer sospechar en alteraciones tiroideas, claramente las típicas manchas café con leche y las lesiones cutáneas de la neurofibromatosis nos van a hacer sospechar en el feocromocitoma, la obesidad central y la cara de luna llena con las estrías cutáneas en el síndrome de Cushing, y siempre tenemos que tener en cuenta en la auscultación
tanto a nivel renal como a nivel dorsal y la toma de pulso y presión braquial y en la pierna para descartar coartación de aorta, y la presencia de soplos a nivel abdominal nos van a hacer pensar en estenosis de las arterias renales. Con respecto a la rutina de laboratorio, lo primero que tenemos que evaluar es en la analítica el potasio para descartar el hiperaldosteronismo, aunque después vamos a hablar en otra charla, pero tenemos que tener en cuenta que el hiperaldosteronismo con normocalemia existe y es muy frecuente. La evaluación de la función renal, no solo evaluar la urea y la creatinina, sino hacer el cálculo del filtrado glomerular, y pensar en un paciente en el que deteriora su función renal luego del inicio de tratamiento con YECA o ARA2, que podemos estar ante la presencia de una hipertensión renovascular. Y obviamente otros datos analíticos nos pueden aportar pistas, como dijimos, en la enfermedad tiroidea o la hipercalcemia. Pero entonces, ¿cuándo vamos a sospechar? ¿En todos? ¿O dijimos, bueno, es poco frecuente, no tenemos que sospecharlos en ninguno, y porque no creo que justo me toque a mí en el consultorio la hipertensión secundaria, ya que era poco frecuente? Y tampoco no es ni uno ni el otro, y ahora vamos a tratar de esclarecer un poco esta pregunta. Como dijimos, ante este trípode de análisis, examen físico y rutina de laboratorio, vamos a poder ver diferentes situaciones. Pacientes con hipocalemia, hipertensión de difícil manejo, hipertensión resistente, o ante la presencia de incidentalomas o antecedentes familiares de ACVs de edades tempranas, vamos a sospechar un hiperaldosteronismo. En pacientes con hipertensión severa, falla renal progresiva, hipertensión maligna o hipertensión reciente con aumento de la creatinina luego de la inhibición del eje o presencia de edema agudo de pulmón recurrente, pensar en una hipertensión renovascular. En pacientes con cefalea, palpitaciones, sudoración, incidentalomas suprarrenales o antecedentes familiares del feocromocitoma, claramente debemos sospechar un feocromocitoma. Y el paciente que él o el conviviente nos refiere ronquidos, con somnolencia diurna, obesidad, hipertensión resistente o de difícil manejo, pensar en apnea obstructiva del sueño. Ante algunas de estas situaciones debemos confirmar el diagnóstico y en algunas situaciones derivar al especialista. Pero ¿qué es lo que nos caracteriza a todas estas entidades? Que es la hipertensión resistente o de difícil manejo. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque si nosotros vamos a ver cuál es la prevalencia de hipertensión secundaria en estos hipertensos resistentes, podemos ver que en este grupo de pacientes es donde con mayor frecuencia vamos a encontrar causas de hipertensión secundaria. Pero vamos a aclarar algunos términos, que es el de hipertensión secundaria o hipertensión refractaria, que muchas veces los podemos encontrar como sinónimos y vamos a ver que no lo son. Definimos hipertensión resistente cuando tenemos un paciente hipertenso que no alcanza las metas terapéuticas, es decir, menos de 140/90 en menores de 80 años o menos de 150 milímetros de mercurio de presión sistólica en mayores de 80 años, con un tratamiento que incluye cambios del estilo de vida, una adecuada adherencia y una combinación de al menos 3 fármacos antihipertensivos en dosis adecuadas, de las cuales una es un diurético. Y hablamos de hipertensión refractaria cuando no alcanzamos las metas mencionadas con al menos 5 drogas, incluyendo un diurético de acción prolongada y espironolactona. Pero dijimos que debía ser tratamiento con al menos 3 drogas. ¿Y qué pasa en la población general o qué pasa en los hipertensos? Todos sabemos que ante un paciente hipertenso en tratamiento, sea el riesgo cardiovascular que sea, si estamos ante un paciente con nivel 2 o nivel 1 o
hipertensión nivel 1 con riesgo moderado, debemos iniciar tratamiento con combinaciones de fármacos. Solamente queda la monoterapia en pacientes con hipertensión nivel 1 de bajo riesgo cardiovascular, es decir, un grupo de pacientes muy seleccionados. ¿Y qué pasa en la realidad? Fíjense los datos del estudio Renata 2, donde la enorme mayoría de los pacientes estaban con monoterapia. Y de los pacientes que se encontraban con combinaciones de fármacos, que eran la menor cantidad, solo el 8% estaban con combinaciones fijas, que sabemos que el uso de combinaciones fijas mejoran la adherencia. Y hablamos de que las combinaciones tenían que ser racionales. Entonces hablamos de combinaciones racionales o preferentes, ¿cuáles? El uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ECARA2 con calcio antagonistas dihidropiridínicos o diuréticos tiacídicos o similtiacídicos. ¿Y qué pasa en la vida habitual? Estos también son datos del estudio Renata, donde la mayoría estaban con IECA beta bloqueantes. Otro porcentaje no menor estaban con ARA2 beta bloqueantes. Solo el 14% estaban con ARA diuréticos, 9% IECA diuréticos o IECA calcio antagonistas. Entonces, no siempre nuestros pacientes que nosotros planteamos que pueden ser hipertensos resistentes están con el mejor tratamiento antihipertensivo. Entonces, cuando nosotros creemos estar frente a un hipertenso resistente y antes de buscar causas de hipertensión secundaria, debemos realmente ver si estamos ante un paciente con hipertensión resistente. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero, descartar la pseudoresistencia, es decir, ver qué presión tiene nuestro paciente fuera del consultorio, para descartar que no tengamos un fenómeno de hipertensión de guardapolvo blanco. Después, interrogar al paciente y evaluar si realmente está cumpliendo el tratamiento no farmacológico, es decir, si está adquiriendo una dieta hiposódica. Para eso a veces el sodio urinario nos puede ayudar. Evaluar la adherencia, y esto no siempre es tan fácil. Esto tenemos que hablar muy bien con el paciente sobre los efectos adversos, el costo de la medicación, si el paciente tiene acceso a adquirir esa medicación fácilmente o no, si entendió cómo debe tomar la medicación, la negación que puede tener el paciente ante enfermedad, si el paciente por ahí desconoce los riesgos de su patología y por eso la minimiza y no toma la medicación, y obviamente en pacientes añosos el deterioro cognitivo con el déficit de memoria puede hacer que tenga más facilidad de olvido de las tomas. Evaluar la racionalidad del tratamiento, como dijimos, tener combinaciones preferentes, evaluar la dosis, porque pueden tener asociaciones preferentes pero a dosis muy bajas, y obviamente la incorrecta utilización de diurético, que también es un factor que debemos evaluar. Descartar interacciones farmacológicas con otras medicaciones que nosotros mismos le podemos estar indicando o que el paciente puede automedicarse, como puede ser el uso de AINES, simpático-miméticos o de consumo de drogas ilícitas. Descartar otras condiciones asociadas, el exceso de ingesta de alcohol, sodio, tabaquismo, la obesidad, y recién ahí, una vez que nosotros hemos descartado todas esas causas, nos encaramos el descarte de hipertensión secundaria. Entonces, no tenemos que sospecharlo en todo paciente hipertenso, ni tampoco dejar de buscarla en los pacientes que debemos buscarlo, sino que debemos sospecharla con el trípode diagnóstico, evaluar en pacientes con hipertensión resistente y confirmar cuando es posible una terapéutica específica. Muchísimas gracias por su atención.